tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Con esta tradicional música del estado de Chiapas, damos inicio a nuestra editorial de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Y es que en febrero el Papa visitará por primera vez San Cristóbal de las Casas, diócesis mexicana que durante años estuvo bajo la mirada del Vaticano. Roma llegó a temer que allí se gestase una iglesia autónoma con sacerdotes casados. Por eso ordenó suspender la ordenación de diáconos casados. Pero las cosas han cambiado radicalmente desde los tiempos de aquel obispo Samuel Ruiz, feliz memoria, cercano al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y varias veces mediador del conflicto guerrillero mexicano. Tanto han cambiado las cosas que la diócesis recibirá al Papa Francisco el próximo 15 de febrero, durante el viaje apostólico a México previsto del 12 al 18 del mismo. Uno de los protagonistas de la normalización de esa porción de la Grey Católica de la Iglesia, después de la controversia pasada, ha sido su obispo Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. En entrevista adelantó algunos detalles de la visita papal, esto en el sitio web de especialistas y vaticanistas, Vatican Insider, que lo publica en su portada. ¿Cómo esperan al Papa en Chiapas? Gratamente sorprendidos, ha dicho Monseñor Arizmendi. Nunca pensé que el Papa viajaría a México y mucho menos a San Cristóbal. Eso fue una sorpresa que nos ha llenado el corazón y nos hace ver que para él existen prioridades reales que quiere inculcar con más profundidad a la sociedad y a la Iglesia, como son los pobres y los excluidos. Va a México de manera especial por la Virgen de Guadalupe, pero también por otros 3 temas: los indígenas, los pobres en Chiapas, la violencia en Michoacán y el tránsito de los migrantes hacia los Estados Unidos en la frontera norte. También va a abordar otros asuntos, pero creo que esos son los fundamentales. Bueno, continuamos con estos fragmentos de la entrevista que dio Monseñor Felipe Arizmendi de manera especial al sitio de vaticanistas, Vatican Insider, quien le preguntaron qué fue lo primero que pensó cuando se enteró del viaje. Primero me fui al sagrario a decirle al Señor: Señor, ¿será verdad esto o estoy soñando? Al inicio veía señales alentadoras porque nosotros lo pedimos. Fue una solicitud explícita que hicimos los 2 obispos, mi coadjutor, Monseñor Enrique Díaz, y un servidor. Pero llegan siempre muchas solicitudes. Empecé a ver algunos signos, pero no lo creía. Luego me llegaron otros más explícitos y hubo visitas oficiales del nuncio y de los representantes de la Santa Sede. Y bueno, ante la pregunta a Monseñor Felipe Arizmendi, ¿cómo van a recibir al Papa? Hay mucha gente, dijo Monseñor Felipe Arizmendi, que quiere verle, saludarle. Estamos desbordados por las peticiones para participar en la misa, pero el espacio de los campos deportivos, aunque es bastante amplio, nos da solo para unas 100,000 personas. Ya están agotados los boletos. Lo vamos a recibir con todos los matices indígenas, no solo con la ropa, sino también con el folclore, con la música, con la oración en idiomas indígenas. Las 3 lenguas mayoritarias son el celtal, que lo habla 500,000 de personas, el tzoltzil, unas 300,000, y el chol, unas 150,000.
Los cantos serán parte en español, con la música típica de Chiapas, que es la marimba, y después se exhibirá un coro monumental de hermanos y hermanas de etnias indígenas que cantarán música tipo mariachi, pero en celtal. Además, estamos proponiendo a la Santa Sede incluir signos propios de la inculturación que no son folclóricos, sino maneras propias de hacer oración, como es una danza ritual, que es una manera de rezar, pero bailando, como lo hacen los indígenas. Bueno, también Monseñor Arismendi ha adelantado que habrá una ofrenda de comida indígena, la cual estará presente también, que él insiste en que no son cuestiones folclóricas, sino son signos propios de la inculturación. Estamos muy contentos, manifestó Monseñor Felipe Arismendi, porque el Papa aceptó la propuesta que le hice de comer con algunos indígenas. Hicimos una gran consulta en la diócesis y estamos eligiendo a las personas. Todo el mundo quiere participar, pero será un sacerdote, un religioso, un seminarista, una joven, un catequista con su esposa y un diácono permanente con su esposa junto a los 2 obispos del lugar. Además, le hicimos otra petición para que salude a los enfermos y ancianos. Ellos estarán en la catedral para recibir una bendición con un saludo. Estamos insistiendo que el Papa va prioritariamente con los indígenas, pero no solo, porque la sociedad chiapaneca es cada día más pluricultural. La gente está desbordada y aunque no todos podrán estar en la misa, se están preparando de manera especial las vallas en las calles principales por donde pasará el papamóvil. Y bueno, ¿cuántos recorridos en papamóvil habrá en San Cristóbal? También le preguntaron a Monseñor Felipe Arismendi. Dijo, habrá uno muy grande saliendo de la misa desde los campos deportivos hasta la catedral por unos 5 kilómetros aproximadamente. Después de la comida de regreso serán otros 2 kilómetros. Ya tenemos disponibles 10,000 jóvenes, la mayoría de ellos indígenas, para las vallas humanas. Hay mucho entusiasmo en la preparación. Y bueno, además también se le preguntó sobre la visita del Papa, que sellará el final de la polémica que puso a la diócesis bajo la lupa de la Santa Sede, a lo que contestó Monseñor Felipe Arismendi. Sobre los diáconos permanentes existía la duda sobre si era un camino para llegar a un sacerdocio de hombres casados. Eso yo he insistido, que los diáconos permanentes, que son más de 300, nunca me han solicitado ser ordenados presbíteros, jamás ninguno de ellos. El servicio que ya prestan lo consideran una gracia y una gran responsabilidad. Además, ellos saben que con sus otras ocupaciones no podrían llevar adelante la vida sacerdotal porque tienen sus familias y ellos trabajan en el campo. Estudios sí han tenido, pero para ser sacerdotes deberían tener otra preparación mucho más profunda teológicamente, para la cual no tienen tiempo ni disposición, porque con lo que hacen es más que suficiente. Ellos no anhelan otra cosa más que su preocupación es servir ya en el ministerio que ejercen. Bueno, Monseñor Felipe Arismendi, en esa entrevista que dio para en varios medios, entre ellos, bueno, la publicó el sitio web de Vaticanistas, Vatican Insider, dijo que a San Cristóbal de las Casas el Papa va a fortalecer la opción por los pobres, eso sí, pero no va, como algunos se han imaginado, para consolidar otras tareas, para nada. En ningún momento su decisión es estar con los pobres, cuya gran mayoría son los más pobres de los pobres, pero con fortaleza y dignidad. Pues aquí en este editorial he querido presentarles partes, fragmentos de esta
entrevista de Monseñor Felipe Arizmendi, actual obispo de San Cristóbal de las Casas, quien ya se preparan con la música, con todo lo que enmarcará esa visita del Papa Francisco a ese bello estado de Chiapas, especialmente en San Cristóbal de las Casas. Una excelente noche. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.